Hola, bienvenidos a otro programa de Un Nuevo Sendero hasta el Manantial. Y aquí estamos con nuestras amigas y amigos. All right, all right, all right. Antes de empezar una grabación o subirme a un escenario, siempre digo, all right, all right, all right. Soy Ignatius Farray. Y aquí me estaba diciendo un amigo, que ¿cómo te llamas? Asier. Gracias, Asier. Me estabas diciendo que tú también tienes un truco para como automotivarte a ti mismo. 6-7. Antes de empezar a grabar me lo estaba diciendo y creo que lo hago bien. Es moviendo las manos y es 6-7, 6-7. ¿Y tú también? ¿Cómo te llamas, amiga? Yo, Naya, ¿Y cuál es tu truco para automotivarte? tirarme piropo, yo qué sé. Y yo muchas veces me miro al espejo y digo, haz que suceda. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Paula. Violeta. Vale. ¿Y ustedes? Rubén. Leire. 6-7. Laura. Nico. Gracias por estar. Gracias por venir al programa. Gracias por estar ahí. Siéntanse libres. Estábamos diciendo que pueden moverse, pueden ponerse encima del tigre, lo que ustedes quieran. Me llamó la atención y les quiero agradecer. Antes de, cuando nos conocimos ahora aquí fuera del plató, les dije que el tema de hoy era la muerte. Y yo venía temblando. Es un tema del que no se suele hablar con los niños y yo creo que es una especie de tema tabú. Y hay muchos prejuicios para hablar de muchos temas con los niños, como a veces se piensa, de estos temas no deberíamos hablar con los niños. Y de repente yo les dije, miren que vamos a hablar de la muerte. Y tú dijiste, ¡yujú! Y no me lo esperaba, ¿eh? Gracias por venir con todas las ganas y el mejor espíritu, ¿eh? Porque el programa de hoy también les dije que se trataba de hacer preguntas. Y no son tan importantes las respuestas, sino las preguntas. O sea, se trata de, si el tema de hoy es la muerte, vayan pensando qué tipos de preguntas van a hacer, porque además la invitada que tenemos, y era la sorpresa que les quería dar, y pido un fuerte aplauso para Ellen Duffy, la creadora de la editorial Wonder Ponder, que basa todo su trabajo de filosofía con los libros infantiles en hacer las preguntas. Hola, Ellen. Hola, Mua. Entonces, ella es una especialista, ella es la mayor especialista en hacer preguntas. Todos los libros de tu editorial un poco nacen de la experiencia de hacer preguntas con los niños en los talleres que organizáis. Exacto, todos los libros que hacemos, tenemos una editorial muy pequeñita que se llama Wonder Ponder. Wonder significa preguntarse y asombrarse o maravillarse al mismo tiempo, ¿no? Como si, por ejemplo, cuando te maravillas y haces ¡wow! Es casi imposible que después no digas, no te hagas una pregunta, ¿no? Entonces, wonder significa las dos cosas y ponder significa pensar, darle vueltas a las cosas. Y esa es la editorial. Y todo lo que hacemos lo hacemos con niños, niñas de entre 5 y 17 años y mucho de lo que hacemos tiene que ver con las preguntas. Yo me apunté a uno de los talleres que hacéis online, perdóname que soy un poco desastre, y no lo llegué a terminar el curso que organizáis. Muy mal, Ignatius, muy mal hecho. Pero me enamoró el título del taller, que se llamaba ¿Cómo resucitar una pregunta muerta? ¿Cómo resucitar una pregunta muerta? Yo lo entendí en el sentido de que muchas veces nos preguntamos cosas y son preguntas estereotipadas, pero si realmente encuentras una pregunta interesante, eso te puede llevar a muchos sitios insospechados, digamos. Para mí una pregunta muerta, o como lo he entendido yo, es ¿cómo sabía el que creó el tiempo, los segundos y los minutos que eran? ¿Por qué te parece que está muerta la pregunta esa? Porque no tiene respuesta. Cuando haces una pregunta como ¿cómo se resucita una pregunta muerta? En realidad es un curso que podría llamarse ¿Cómo se hacen buenas preguntas? Pero como que es más soso el título, ¿no? Entonces, bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hacen buenas preguntas? Sería una pregunta muerta. Claro, ¿no? Pero si preguntas cómo se resucita una pregunta muerta, de repente todo el mundo dice, claro, ¿qué es una pregunta muerta, no? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Se trata de intentar ejercitar la habilidad de ir afinando la pregunta. Muchas veces, por lo que tú me has contado de tu manera de trabajar, entendí que no era que una persona encontrara de repente una pregunta, sino era un trabajo colectivo, que entre muchas personas iban dando variaciones de la pregunta hasta que la pregunta iba cogiendo un camino determinado. Claro, muchas veces para hacer una buena pregunta, a lo mejor tú la empiezas, ¿no? Dices, empiezas una pregunta y, bueno, no nos queda claro si es una gran pregunta, pero a lo mejor tú añadís una cosita a su pregunta y entre los tres habíais hecho una preguntaza. Muchas veces se piensa que no podemos hablar de los niños de ciertos temas y como que hay muchos prejuicios respecto a eso.
Bueno, mucha gente tiene mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Es normal, a ver, o sea, no, aquí estáis, bueno, algunos sí, algunos no. Es un tema, además, como bastante especial, porque es un tema que a todo el mundo da un poquito de miedo, la muerte, un poquito, puede ser, pero también nos fascina un poquito, ¿no? Es como nos da curiosidad, ¿qué es eso? Porque es que no sabemos nada de lo que hay, no lo entendemos muy bien. Invitamos a gente de todo el mundo a que nos enviara preguntas. ¿Y sabéis cuántas más o menos nos llegaron? Que nos sorprendió mucho. ¿Cuántas? Creo que 837, una cosa así, de 15 países diferentes, de México, de Ecuador, de Madre mía. Finlandia, de España, sí, como súper interesante, como esto ha interesado a tanta gente. Y ese es el resultado que hay en el libro. Hemos elegido de todas esas preguntas, imaginaros, 38, y las hemos explorado. A mí me gusta hablar de explorar y no de responder, porque realmente es que las preguntas sobre la muerte no se pueden responder, ¿no? Pero se pueden explorar, A mí se me- pueden imaginar, se pueden hacer muchas cosas con una pregunta sobre la muerte. Yo por lo que tú dices, entiendo eso, que muchas veces la respuesta, pienso, ya te da por terminado el tema. Cuando tú das una respuesta a algo, sea más verdadera o más mentirosa, una respuesta de repente como que ya el camino se cierra. O sea, es como una solución y una vez algo está solucionado, pierde el interés, digamos. Pero cuando la pregunta empieza a cambiar, es como si fuera una esfera y la pregunta va encontrando como nuevos puntos de vista donde enfocar, donde dar luz a la cuestión en sí misma. Bueno, habíamos traído, todavía hay un nuevo invitado que ustedes ya le pusieron nombre, creo. Si tienes el micrófono a mano, antes de entrar nosotros, ustedes me dijeron, ya le hemos puesto nombre. Eso es fundamental, ponerle nombre. Eustaquio Huesitos. Eustaquio Huesitos, vale. Eustaquio Huesitos. Y para que salude. Pero Vale. antes de implicar a Eustaquio, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué preguntas así se nos ocurre sobre la muerte. A mí me gusta hablar de ese tema, pero después me da miedo. Porque a veces pienso que cuando me voy a morir ya dentro de muchísimos años, pienso, después, cuando sea el 3500, yo no estaré aquí y que habrá la Tierra. Mm. Sí, da como vértigo, ¿no? Muchas veces pensar ¿Qué pasará en... cuando uno no esté? ¿O qué pasó cuando uno todavía no estaba? Bueno, esa es una pregunta muy bonita del También. libro, que una niña, creo que tiene 5 o 6 años, dice, ¿dónde estaba yo antes de nacer? Antes de estar en la... Y es una pregunta que se hacen muchos niños, muchas veces un poquito más pequeñitos, ¿no? O sea, de 5, 6, 7, como diciendo, ¿qué había antes de estar yo? ¿Qué hay después de que mueras? ¿Qué hay después de que mueras? Esa es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Qué más? ¿Dónde iremos después de la muerte? ¿Dónde iremos después de la muerte? Y parecen la misma pregunta, pero no es la misma pregunta. Siente cuando te mueres o después de la muerte también qué es lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes? Hay muchas preguntas también que están en ese ámbito como de las emociones. Sí, cuando nos muramos resucitamos en otro cuerpo con un alma y no nos acordamos de nada. Yo qué haré cuando esté muerto. Que si la vida es un juego. Si la vida es un juego. Pues, explícanos un poco más la pregunta, es que me parece muy interesante. ¿En qué estás pensando cuando Pues que haces esa si pregunta? cuando muramos tenemos otra vida y luego se nos van acabando. Como hasta si fuera que, un poco como un videojuego, Sí. como si esto fuera, digamos, una pantalla, ¿no? Y después pasamos a otra. Hablar de la muerte o preguntarte sobre la muerte te lleva a preguntarte sobre la vida, claro. Claro. Que si cuando nos muramos podremos ver a gente también se muerta con nosotros. Si nos podremos reencontrar, ¿no? Con gente que también está muerta. Te quita mucha presión no tener que dar respuestas, ¿eh? Porque yo creo que cuando no te sientes obligado a tener que dar una respuesta, la imaginación vuela más libre a hacerte más preguntas. Claro. Sí. Que si cuando muramos podremos estar con nuestros nietos, nuestros hijos, algo así. Ujú. Entonces, o sea, parecida a la pregunta, pero ¿quieres decir si podríamos estar con los que están vivos de alguna manera? Ujú. Que si estamos en un lugar, ¿cómo será? Si estamos en un lugar, ¿cómo será? O sea, tu pregunta antes era ¿a dónde vamos? ¿No? Y ahora es como, tú ya y estás si, ahí. y si estamos ahí, ¿no? ¿Cómo será? Relacionado con mi pregunta de antes, que a lo mejor yo ahora me he podido cruzar con alguien
con el alma de una persona que yo he conocido. Que si ahora estamos vivos, estamos muertos ahora mismo. Ajá, ¿estamos vivos o Joder, estamos empieza muertos? a complicarse esto, ¿eh? Claro, pero a mí me interesa mucho ¿Y si que... somos muertos y nos empezamos a preguntar que cómo es la vida? ¿Te imaginas que ahora imaginamos que estamos muertos y empezamos a decir, ¿cómo sería vivir? Pensar. ¿Cómo sería vivir? Si fuéramos muertos, imagínate que estamos muertos. ¿Cómo nos imaginaríamos qué es lo que significaría vivir? O en vez de hablar de la muerte, hablamos de la vida. Claro, Claro, igual nos preguntaríamos, ¿a dónde vamos cuando estamos vivos? claro. ¿Y cómo es el sitio? ¿Puedo encontrarme con gente viva en la vida? ¿O cómo nacemos? Si estuviéramos muertos, nos preguntaríamos cómo nacemos. ¿Cómo nacemos? Claro. ¿Cómo nacemos? Qué interesante, ¿eh? Mm. Igual nos podemos preguntar, ¿en la vida se siente algo? ¿Tenemos sensaciones mientras vivimos? Que porque cuando morimos, nuestro cerebro pasa 7 segundos vivos todavía y recordando los mejores momentos de nuestra vida, que por qué no seguiría. O sea, más de 7 segundos. O sea, Esa teoría de los 7 segundos, yo no la conocía. 7 minutos. 7 minutos. O sea que uno se puede morir, pero todavía tiene 7 minutitos más para hacer cosas. Que si cuando estamos en la parálisis del sueño, nuestro cerebro nos está diciendo la verdad de la vida. Oh. La parálisis del sueño, ¿qué es eso? Que no te puedes mover, tu cuerpo te pesa mucho. Ah. O sea que tú, por ejemplo, estás soñando o estás medio... No sabes si estás despierto o soñando todavía. Pero tienes la sensación que no te puedes mover y es como angustioso. Sí. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Hace años que no me pasa. Bueno, y es interesante que relacionamos siempre la muerte y el sueño, de alguna manera, ¿no? Siempre salen preguntas porque en nuestra imaginación supongo que el sueño es lo más cercano que nos podemos imaginar, ¿no? Nuestro entra en un reposo. Claro. eh, A lo mejor como experiencia humana, el sueño es lo más próximo o lo más a mano que tenemos para imaginarnos cómo sería el otro mundo. puede ser, o por lo menos o no somos capaces de imaginarlo Bueno, de otra se manera. dice muchas veces que a través de los sueños nos hablan los muertos, ¿no? Ujú. O También los antepasados. también se dice descanse en paz, ¿no? Descanse en Como paz. que estás Es verdad, haciendo un largo sueño, ¿no? es verdad. Que si se supone que hay más de una vida, que cuando tú te mueres luego tu alma se va a otro cuerpo, así no sé qué, ¿por qué no recuerdas lo de tu vida anterior? Mm. Si estamos en un nuevo cuerpo, no se agotaría el espacio, no estaríamos personas y personas y personas. También hay problemas prácticos, ¿no? Parecía a la pregunta de Asier, que yo a veces me pregunto si estoy en un sueño o si estoy en la vida. Y una cosa muy interesante que pasa es que las preguntas de los demás nos hacen pensar a nosotras en nuevas, ¿no? Y cuando estamos muertos, sabemos quién somos, tipo los recuerdos y todas esas cosas. Si nos mantenemos de alguna manera nuestra conciencia, ¿no? Que si tuviésemos otra vida después de la muerte, ¿por qué nos olvidamos de todo? Ujú. Y me encanta cómo se van relacionando, ¿verdad? Las preguntas. ¿Y una más? Que, porque sí, lo que te estaba diciendo yo antes, que si hay una segunda vida, ¿cuándo, por así decirlo, se te acaban las segundas vidas y luego te conviertes en un fantasma o algo así? ¿Cuándo pasa cada cosa, no? Claro, o sea, Todas- y después... Todas estas teorías. Sí, después de todas las vidas que has tenido y todo, o sea, si hay un límite, por así decirlo, o algo. Que si los fantasmas, entre comillas, pueden ser gente que se ha portado mal en la vida y no le han dado otra vida. Ujú. Claro, nos imaginamos cómo se llega a ser Y se han quedado fantasma, como ¿no? en un punto entre la vida y la muerte, digamos. Sí. Ujú. Fijaos que estas preguntas han salido así como un poco a lo bruto, ¿no? Hemos dicho, preguntas sobre la muerte. Yo. Eustaquio se llamaba, ¿no? Miremos a Eustaquio, ¿no? Eustaquio es un experto en el tema de la muerte, diríamos. Sí, ¿no? Sí. O sea, ha experimentado la muerte en sus propias carnes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nos ponemos a preguntarle a Eustaquio. Eustaquio no nos va a poder responder, pero ¿qué le preguntaríais a Eustaquio como experto en la muerte? ¿Qué le preguntaríais? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Qué come? Porque están los huesos. ¿Qué come? Muy buena. No se le escapa la comida por los huesos.
Claro, cosas prácticas, ¿no? O sea, ¿Y qué ve? A lo mejor ve distinto que nosotros, o otras cosas que Sí, nosotros. porque yo de pequeño pensaba que la gente que se moría se iba como en un cohete. ujú, Como que le recogían y se iban en un cohete. qué práctico. Sí, ¿Y a dónde se lo llevaban? Yo vuelvo a la pregunta de él. pues al cielo o a las estrellas. Porque siempre nos da por pensar, si pensamos en la muerte o en los muertos, miramos al cielo, ¿no? Es como que nos sale ese gesto. Mm, A veces hay gestos, bueno, no sé. Una vez también escuché que las primeras obras de teatro que se puedan pensar, que el teatro empezó en los entierros, digamos, para darle el último adiós o hacer una despedida a alguien que de repente se muere. mm. De repente no nos bastaba con quedarnos como si cualquier cosa, sino se nos tenía que ocurrir una ceremonia, un ritual, hacer algo especial, ¿no? Hacer algo especial para decir adiós a esa persona que de repente ya no está entre nosotros. Y dice que así surgió el teatro, escuché una vez. Ujú. Que si a Eustaquio le hubiera gustado hacer cosas que no pudo hacer en su vida. Muchas veces pensamos que como en la gente que viene del más allá, como gente que nos puede asustar, ¿no? Como que los fantasmas asustan o nos dan miedo, porque vienen como... Pero imagínate, imagínate que Eustaquio es tímido y, y le da vergüenza hasta hablar. Es alguien vergonzoso. Si le gustaría volver a vivir. ¿Te gustaría volver a vivir, Eustaquio? ¿Tú qué le preguntas, Ignatius? ¿Qué le pregunto yo? Cuando ya sepamos que estamos a punto de morir, ¿qué es lo último que debemos hacer? O sea, ¿cuál sería una bonita manera de despedirnos en De vida? despedirnos. ¿Y tú lo hiciste bien, Eustaquio? ¿O te gustaría haberlo hecho de otra Claro. manera, no? Es que muchas veces da rabia como diciendo, hostia, me hubiera gustado hacer aquello. Claro, es de estas cosas como que se te ocurre la frase media hora después, ¿no? Claro, claro. Pero ya demasiado tarde. En las actuaciones bromeo diciendo bueno, que no sabemos cómo nos va a coger ese momento de conciencia y de reflejos, pero que me gustaría, justo antes de morir, hacerme el muerto. Un poquito antes. Claro, justo antes de morir, me parece un gesto de valentía y de coraje, como diciendo, no me estás echando tú, me voy yo. El último juego, ¿no? Yo creo que, o sea, volviendo al tema de los fantasmas, yo creo que los fantasmas, que a lo mejor nos podemos pasar toda la vida riéndonos de ellos, de que no existen, pero luego al morir nos convertimos en ellos, Ujú. Nos lo tomamos a broma, ¿no? Claro. Hasta que de repente... porque no los vemos, son transparentes. Me gustaría preguntarle que si, aparte de vernos a nosotros, también puede ver, por ejemplo, aquí fantasmas. Y a lo mejor se me ocurre también, las personas en vida tenemos una opinión sobre nosotros mismos, ¿no? O tenemos una conciencia sobre nosotros mismos. Pero una vez muertos, esa opinión sobre nosotros mismos cambia. Por decirlo así, nos juzgamos de otra forma Ujú. cuando ya estamos muertos. Que yo pienso que los fantasmas solo nos dan miedo porque pensamos que son invisibles, pero en verdad, si existen y pudieran ser visibles, no pasaría nada, porque es como una persona. Solo, en todo caso, de la gente tiene miedo de ellos porque dicen que mueven cosas y que te aparecen, pero en verdad, si fueran visibles, no pasaría nada, porque es lo que hace una persona normal. Claro, es como interesante cómo nos da miedo lo que no vemos, lo que no sabemos, la incertidumbre, todo, ¿no? Que si lo viéramos, dices tú, si estuviera toda la vista como Eustaquio, no tendríamos ningún problema, ¿no? Sí. Que como te conviertes en fantasma, o sea, tú te quedas en la forma de cuando te has muerto o de cuando eras pequeño o en qué forma te quedas o cómo eres. ¿Cómo funciona exactamente Sí. esto de los fantasmas, no? Sí. Otra cosa que tendemos a pensar que los fantasmas no tienen miedo, ¿no? Que son ellos lo que decíamos antes, ¿no? Que son ellos los que nos asustan y como que ellos no tienen miedo. Pero también habrá fantasmas que a lo mejor se asusten de vernos vivos. Igual para ellos no es lo normal estar vivo. Ah, perdóname. Ibas a preguntar. Estamos creando una especie de sintonía. A Claro. veces pasa eso en los talleres. Siempre pasa, porque estamos escuchándonos súper atentamente, si os dais cuenta, y estamos preguntando y a uno se le ocurre una pregunta por lo que ha dicho la persona anterior. Como que de repente somos ya cada vez como si fuera una mente colmena, una especie de organismo vivo que hace preguntas. Una de mis preguntas favoritas que le hicieron a Eustaquio o a Pancho o al esqueleto es de una niña de 5 años, mexicana,
Además es que muchas veces se hace la misma pregunta, pero hay distintas formulaciones, ¿no? Distintas formulaciones exactas. Y ella dice, ¿cómo se va la piel? Le pregunta al esqueleto, ¿no? Y me parece una manera tan bonita de preguntarlo, ¿no? ¿Cómo se va la piel? La de la piel es preciosa, ¿eh? Es muy bonita, ¿verdad? El otro día, yo creo que el sentido del tacto y la piel es uno de los sentidos más olvidados. Siempre nos acordamos de los ojos, del oído, de la escucha, incluso del gusto, pero el sentido de la piel es otro órgano con el que percibimos el mundo y parece que no nos damos cuenta. Y decían lo importante que es para, por ejemplo, un bebé que nace, de repente ese contacto físico, como que de repente es una experiencia tan radical para contactar con lo que es la realidad y el mundo, que si falta eso, de repente, realmente, fíjate, es un riesgo grave para la salud incluso. Y muchas veces no nos damos cuenta de que a través del tacto tenemos un nivel de conocimiento. O sea, me parece entonces preciosa cómo se te va la piel. Es una manera de decir cómo te vas yendo. Sí, cómo vas perdiendo también tu esa humanidad, sensación, ¿no? claro. No solo la carne y la O sea, piel, porque sino... tú ya no tienes ese contacto de ese calor humano, ese contacto... Que esto no es con el esqueleto, pero que porque cuando nos morimos y las personas, algunas deciden enterrarse y tal, porque a lo largo del tiempo salen bichos que se comen tu piel. Si en el ataúd no hay bichos. No te entierran con bichos para que te coman. Porque después sí que hay bichos que te comen. No sé, porque a lo mejor pasa mucho tiempo y ya se comen hasta la madera. No sé, no lo sé. En el libro hay ¿Va por ahí? bueno, hay una pregunta justamente en cómo se va la piel, que está preguntando realmente sobre todo el proceso de esqueletonización, ¿no? O algo así se llama. Pues claro, va describiendo exactamente cómo pasa científicamente. Vosotras en el libro, una vez recopiláis todas las preguntas, ¿en el libro intentáis dar respuestas a esas preguntas o simplemente comentáis? Bueno, como he explicado, claro, muchas de estas preguntas no tienen respuesta. Yo no soy una autoridad sobre la muerte que va a dar respuestas, porque precisamente como estaba, no sé quién decía, no nos hemos muerto y no hemos vuelto para contarlo, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer con una pregunta sobre la muerte, que no tenemos ni idea en realidad de cómo contestar, es explorarla, como he dicho al principio. Es decir, mira, pues esto se podría responder desde este punto de vista, desde este otro. Pues se podría intentar imaginar, contar un cuento. Se puede ver que han dicho distintas culturas a lo largo del tiempo sobre un determinado tema. Entonces hay maneras de responder que no son, claro, respuestas, pero es un poco como decir, lo que hacemos en el libro también es invitar a seguir preguntando. Estamos intentando crear una conversación. Ahora mismo hemos estado haciendo muchas preguntas, pero hemos estado teniendo también una conversación, ¿no? Aunque solo hubiera preguntas. A mí me es da como la sensación, interesante. si de repente nos hubiéramos puesto a dar respuestas, me da la sensación que la conversación se hubiera terminado antes. En cambio, mientras todos estamos dando preguntas, la conversación no termina, porque siempre es como, venga, otro horizonte y otro horizonte. Y de repente, yo creo, la sensación de que bueno, que vas abriendo un poquito el pensamiento, ¿no? A contemplar todo ese universo de preguntas. Claro. A ver, adelante. Que, o sea, pasando al tema de la incineración, que si cuando te incineran, que ¿a dónde vas? Puedes acabar en la boca de un pez, te pueden comer varios trozos unos gusanos, y también cómo lo hacen. ¿Meten el cuerpo en fuego o cómo? ¿Cómo funciona exactamente, no? ¿Te gustaría entender el proceso? ¿Sí? Que cuando, por ejemplo, estás enfermo y ya estás muerto y te van a reanimar, ¿cómo te sientes antes de reanimarte? ¿Cómo es exactamente? Sí. Que si, aunque estés muerto, si cuando te incineran, lo sientes. Claro, hay muchas preguntas que vienen como de una preocupación, ¿no? De decir, supuestamente no, pero, ¿no? ¿Fuego? O sea, hay algo que preocupa y es una de las fuentes de preguntas sobre la muerte, claro. ¿Quién sería, qué tipo de personas en el mundo se dedican a dar respuestas sobre la muerte? Los muertológicos. Los muertológicos.
Hostia, me gusta ese título, para ponerle en un grupo de chat, en un grupo de WhatsApp, los muertológicos. ¿Te acabas de inventar esa pregunta? Exacto. Exacto. No sé, fíjate, ¿quién da respuesta? Los curas, los filósofos, no sé. Los bueno, tanatólogos. los tanatólogos. Es que hay mucha gente implicada en el mundo de los muertos, ¿no? Que sí, que yo creo que, o sea, estaría súper guay, por así decirlo, que hubiera alguien que supiera como la respuesta a estas preguntas, porque yo creo que todo el mundo alguna vez nos hemos hecho alguna pregunta así, sobre la muerte. Sobre el más allá. Me acuerdo mi hijo cuando éramos niños y caminando por la calle y de repente pasamos por delante de un convento. Y mi hijo me dice, papá, ¿qué hay ahí dentro? Porque era un edificio muy llamativo. Y le digo, hay monjas. Íbamos lloviendo y por la calle. ¿Sabes? Yo como que no tenía tiempo de responder bien. Digo, hay monjas. Y me dice, ¿qué son las monjas? Y digo, las monjas rezan para que todo vaya bien. Y de repente caminamos un poquito más, pero todo esto en la lluvia y caminando por la acera, ¿sabes? Tropezándonos con todo el mundo. Y de repente mi hijo me dice, papá, ¿tú crees en Dios? Y de repente nos cogió así, en ese momento, sin tener mucho tiempo para responder, y digo, yo creo que no. Y seguí caminando. Pero luego, pensando en silencio, digo, hostia, creo que era una pregunta muy importante y la respondí de una manera muy frívola, ¿no? Como, con muchas prisas. Entonces nos montamos en el metro, en el vagón del metro, y mi hijo ya se había olvidado de esa pregunta, él ya estaba otra cosa. Pero yo me quedé como diciendo, joder, tengo que responder esto de una manera mejor. Y en medio del metro le digo, Javier, yo la verdad es que no estoy muy seguro si yo creo o no creo en Dios. Digo, yo creo... Mi hijo ya me miraba diciendo, papá, ya no estábamos con este tema. Estoy pensando en otra cosa, ¿no? Pero yo rayadísimo. Digo, yo creo que en el mundo hay personas que creen en Dios y dentro de ese grupito hay gente buena y hay gente mala. Y hay personas que no creen en Dios y dentro de ese grupito hay gente buena y hay gente mala. Digo, yo creo que lo importante en la vida no es creer o no creer en Dios, lo importante es ser buena persona. Todo el mundo de metro mirándome como diciendo, ¿y este hombre qué está diciendo? Y de repente mi hijo me dice, ¿y Darth Vader? Como diciendo, entiendo ¿En qué categoría claro, entra, ¿no? ¿dónde metemos a Darth Vader en esta categoría moral? Y digo, bueno, Darth Vader al final no se sabía muy bien si era bueno o era malo, porque creo que al final como que se arrepiente un poco al final de la película. Y me dice mi hijo, ¿mató gente? Como diciendo, no sé tú, papá, pero yo tengo un sistema muy claro para saber cuándo la gente es buena o mala. ¿Mató gente sí o no? Claro. Que si cuando nos morimos, el corazón se nos para y es como que cuando apagas el ordenador, que de repente se apaga todo. Es como que de repente se te cierran los ojos. Es como que tienes un botón de encender y otro de apagar. Hay mucha gente que dice que en realidad hay como una transformación, ¿no? Como que el otro día un científico decía, es como comparar de repente el agua, ¿no? El agua está en estado sólido, como el hielo, y de repente se puede evaporar y se puede convertir en gas. Y él daba como esta respuesta también como la transición esa entre la vida y la muerte, ¿no? Que es como pasar a otro estado. A otro estado fantasma. Sí. Sí. Que, pues, cómo son los órganos o cómo es nuestro cuerpo ya muerto. Y, pues, cómo nos vemos por dentro ya muertos, o sea, los órganos que no están funcionando ni nada. ¿Cómo sería? Que está relacionada con la pregunta en realidad de cómo se va la piel, ¿no? O sea, es al principio de ese proceso. Imaginemos ahora, ¿veis como que salen preguntas un poco diferentes a veces cuando nos centramos en Eustaquio? Es distinto preguntar, digamos, en abstracto, claro, que de preguntar a algo en concreto como aquí, Eustaquio. Imaginemos que yo os digo, Eustaquio en vida fue un doctor de cuidados paliativos. ¿Sabéis lo que son cuidados paliativos? ¿Os suena? Los huesos, ¿no? ¿Cómo? Los que excavan los huesos. Sí. Paleontólogo, no paleontólogo. Pero bueno, también sería interesante que fuera paleontólogo. Pero no. Escarban los huesos y los acarician y les dan cuidado. Los cuidados paliativos son los cuidados que se les da a los enfermos que están ya en una fase muy próxima a la muerte. Entonces son los médicos que se encargan de hacer más tranquila la muerte de alguna manera. Menos dolorosa y más un proceso más llevadero, ¿no? ¿Qué le preguntaríamos? Sí.
que cómo se siente. O sea, y pues yo creo que pues él va a estar viendo a mucha gente morir todos los días y que pues tiene que ser muy duro. Entonces, que cómo él se siente, cómo se siente él. Que si al saber que iba a morir dentro de poco, que si también se intentó hacer algo de eso. Si se intentó hacer autocuidados paliativos, ¿no? O a lo mejor se buscó otra persona que se lo hiciera, ¿no? Yo les preguntaría a los paleontólogos que... Sigues inventándote palabras. Me encanta. A lo que había dicho ella, que hacen para que mejoren su hora de muerte. ¿Qué cosas hacen para que se sientan mejor antes de morir? Exactamente. ¿Qué exactamente hacen, no? Sí. ¿Qué cosas diferentes hacen? ¿Sí? Que, o sea, tú ves cuándo le llega la muerte a los demás, pero nunca sabes cuándo te llegará a ti. Ujú. ¿Y cómo se siente eso, no? Tú, Ellen, estás más acostumbrada, pero yo nunca he tenido experiencias así de este tipo y siempre uno viene con prejuicios de decir, "Uf, esto va a ser aburrido", en el sentido de que no va a ser un tema que a lo mejor a ustedes no les va a apetecer hablar, ¿sabes? O que simplemente les va a dar corte o qué sé yo. Y por eso que gracias por venir con tantas ganas de participar, porque de verdad que es una alegría, ¿eh? Ya ves, uno como adulto tiene esos prejuicios, ¿no? Y yo creo que por eso, tú me dirás con tu experiencia, pero muchas veces hay adultos que de repente descartan hablar de ciertos temas con los niños porque piensan que ni van a tener una opinión, ni el tema, o que el tema va a ser incómodo, a lo mejor. Entonces, no sé, ¿ustedes han sentido eso alguna vez? Como que hay temas sobre los que mejor no hablar con los adultos. Por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, es como si le pregunto, papá, ¿qué pasa si muero? Le va a resultar muy extraño. Claro. Y Como yo con mi hijo, ¿no? Cuando también me preguntaba que si creo en Dios. De repente los adultos somos más tímidos o más, no sé cómo decirlo. Yo creo que nos ponemos muy nerviosos muy con no nerviosos. tener la respuesta, Claro. ¿no? En lugar de en realidad tener una conversación, porque Claro. realmente lo que quiere un niño, por ejemplo, es muy frecuente que un niño de 4 o 5 años diga, mamá, yo me moriré. Es una de las preguntas típicas que hacen los niños de esa edad porque se están dando cuenta, ¿no? O tú te morirás, ¿no? Se están dando cuenta de repente que es, y es muy normal que hagan esa pregunta. Y los adultos nos solemos poner muy nerviosos porque pensamos, ¿qué le digo, no? Claro. Le Parece que tengo que dar tenemos- una respuesta tranquilizadora. Hombre, no tranquiliza, ¿no? Sí, 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 La sí. primera vez que te das cuenta Claro. que te vas a morir, tranquilizador no es, pero a lo mejor simplemente tener una conversación, que es lo que está pidiendo normalmente el Muchas niño, veces cambiamos pues de tema. es más fácil, ¿no? Que pues eso del mismo tema de la muerte, porque luego también es que si lo piensas, pues, tu padre en teoría se muere antes que tú. Y ese sentimiento de que tu padre algún día no va a estar o tus padres, como que te reconcome por dentro y te resulta muy incómodo. Yo tuve un tiempo que es como que siempre estaba todo el rato pensando en que, pues relacionado con lo del aire, que mis padres iban a morir, yo iba a estar solo, me iba a quedar mi hermana y estaba todos los días triste e intentaba disfrutar lo más posible de ellos. ¿Y cuántos años tenías cuando pasó esto, más o menos? No sé, hace poco, Hace poquito. 10, sí. ¿Y ya más o menos se ha Sí. calmado la cosa? Porque, a ver, yo también no quería cumplir los 30 y que mis padres tuviesen muchos más años que ahora. Pues a mí también hace poco, unos 7 años, cuando tenía 7 años, yo me estaba preguntando que me estaba todo el rato diciendo voy a morir, voy a morir, voy a morir, y no me dejaba en paz a mí mismo. Y al final estuve una semana diciendo eso, diciéndome a mí mismo, y al final, bueno, ya me convencí de que queda mucho. Hombre, es que la primera vez que te das cuenta de eso, pues es para estar una semana diciendo, ¿qué es esto? Pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que cuanto más se hable, o sea, todos somos mortales, estamos aquí, vamos a morir algún día. Y una de las cosas que creo que podemos hacer es compartir preguntas, compartir conversaciones sobre la muerte para que esa primera vez, o esa segunda, esa tercera, esa cuarta, la 20ª vez que pensemos en nuestra mortalidad, bueno, no es que no nos dé miedo, pero por lo menos nos hemos acostumbrado un poquito a la idea, ¿no? Y nos hemos calmado a lo mejor un poquito con
con la idea y sobre todo, bueno, aunque no nos hayamos calmado, por lo menos podemos estar nerviosos juntos, ¿no? Sí. Que muchas veces pienso de que en la familia, ¿vale? La pequeña siempre va a ser, desde mi punto de perspectiva, la que más va a sufrir, porque como, al ser la pequeña, siempre es la que va a ver perder a todos sus familiares, hermanos, padres, tíos, primos. Entonces, yo, por ejemplo, soy la pequeña, yo siempre pienso esas cosas y no sé. Sí, a veces no es pregunta, es simplemente que quieres compartir tu sentimiento, ¿no? Yo estuve un tiempo preguntándome cómo estará mi padre o mi madre, cómo se comportarán, si será algo distinto cuando sus padres, o sea, mi abuelo y mi abuelo, se mueran. Si van a ser tan alegres o si no me van a permitir tanto, si van a estar todo el día tristes. ¿Cómo les va a afectar a ellos, no? También, sí. Que esto va relacionado con el tema anterior. Que, bueno, cuando mueran mis padres y cuando, bueno, me muera yo después de ellos, que si mis padres me reconocerán en el cielo. Yo creo que, pues del tema que estaba hablando Naya, que si eres la pequeña, sí, yo creo que si no tienes hermanos, luego también si se mueren pues, tus padres o así, o sea, va a ser más duro para ti porque no tienes nadie que te apoye ni nadie con quien hablarlo, así como en más confianza, por así decirlo. De cosas que no puedes hablar con tus padres, por ejemplo, y que sería más difícil llevarlo. A veces hay gente que hasta piensa que la muerte es cuando la vida escampa. A veces también existe ese pensamiento, ¿no? Que la vida es como una tormenta que nos, ¿no? Como toda esa angustia en el ojo del huracán, digamos, ¿no? Todos los problemas o, ¿no? Incertidumbres, vicisitudes, y de repente tendemos a pensar en la muerte como, bueno, lo que tú decías antes, de descansa en paz, Descansa ¿no? en paz. Como, ojalá esté descansando ahora, ¿no? La última pregunta que hemos incluido en el libro es también una formulación muy bonita y dice, ¿por qué se dice descanse en paz y no descanse divertido? Pero con divertido como una especie de opuesto a en paz. Claro, la idea, me imagino que para personas de cierta edad, descansar en paz suena un poco aburrido. Claro. Y entonces descansar divertido, pues bueno, por lo menos hay algo que hacer, ¿no? A lo mejor a una persona mayor la paz le suena como algo apetecible. Exacto. Pero a lo mejor a alguien más joven. Que yo creo que se dice lo de descanse en paz porque cuando los mayores están enfermos, tal, al final están sufriendo por dentro y ya cuando se mueren ya no tienen ese sufrimiento. Creo que por eso. Lo del descanse divertido me parece un hallazgo, ¿eh? ¿A que sí? Totalmente. Como descansa y de verdad, ahora diviértete. Ahora empieza la fiesta, ¿no? Bueno, el otro día pensando, de divertir viene como de divergente, ¿no? Como digamos que si la vida es verterse, muchas veces también se compara la vida con un río, ¿no? Con el caudal de un río que va vertiéndose en esa dirección. Y tiene sentido de que la muerte sea divertida, porque de repente la muerte es como encontrar... Pues sí, dejamos el río y... Dejamos el río y encontramos otro camino, otro nuevo sendero hasta el manantial. Eso. Gracias, de verdad. Nos queda ya como los últimos minutos, ¿eh? Fíjate, ha pasado todo volando. Gracias por la atención, porque lo estábamos diciendo al principio, lo dijimos en el primer programa. Gracias a la atención y a la conversación. Es como si se creara aquí una especie de hoguera conversacional alrededor de un tigre. En el primer programa con Carlos Javier González, el filósofo, salió el tema de la famosa poesía de William Blake titulada Tiger, Tiger. Sí. Y la sorpresa fue que antes de comenzar el programa, tú me dijiste que es un poema que tú utilizas para abrir los talleres con las niñas y los niños. Bueno, este poema es de un señor que se llama William Blake, se llamaba William Blake, y es de un tigre. Lo voy a leer primero en inglés y aunque no entendáis todas las palabras, simplemente escucharlas porque son muy bonitas. So, tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat,
What dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Suena muy musical, ¿eh? Y en español, tigre, tigre que ardes fiero en los bosques de la noche. ¿Qué mano u ojo inmortal ciñó tu cruel simetría? ¿En qué cielos, en qué cimas ardió el fuego de tus ojos? ¿En qué alas ascendió? ¿Qué mano sostuvo el fuego? ¿Y qué hombros y qué arte urdieron tu corazón? Y cuando empezó a latir, ¿qué mano, qué pie terrible, qué martillo, qué cadena, en qué horno tu cerebro? ¿Y cuál la forja, qué garra sabrá dominar tu espanto? Cuando hundieron sus lanzas las estrellas y mojaron el cielo con sus lágrimas, ¿sonrió él al admirar su obra? ¿Fue quien hizo al cordero tu hacedor? Tigre, tigre, que ardes fiero en los bosques de la noche, ¿qué mano u ojo inmortal osó ceñir tu cruel simetría? Y el narrador. Y me gusta mucho el poema porque tenemos aquí al tigre, pero también porque el poema empieza con una pregunta, que es ¿qué mano u ojo inmortal ciñó tu cruel simetría? Hace todo el poema y al final termina con la misma pregunta. ¿Qué mano u ojo inmortal osó ceñir tu cruel simetría? No la ha respondido, Ha pero hecho como una especie de viaje, como un camino. pero ha hecho un viaje, la ha explorado y ha vuelto y simplemente, bueno, nos quedamos con la misma pregunta, pero nos ha enriquecido, ¿no? Ha valido la pena el viaje. Y en ese sentido, nosotros hemos estado aquí, hemos estado solo haciendo preguntas y creo que ha valido la pena el viaje, diría, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Ignacio. Ellen Daci, de corazón, un fuerte aplauso para ti. Gracias a todas las amigas y amigos que han venido hoy aquí a encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. Gracias, amigas. Gracias. Y terminamos aullando, como terminamos en el primer programa, todas y todos alrededor de esta hoguera, hacia el cielo. 1, 2, 3. Un beso grande.